Excelente día, compañeros, profesor. Presentaremos nuestra tarea activa 2.1 de la materia responsabilidad corporativa y profesional. Bien, para iniciar comentaremos los principales derechos y obligaciones en el ejercicio profesional en México, comenzando con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo primero y 121, fracción quinta. El artículo primero de los derechos humanos y sus garantías establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Continuando la lectura del artículo 1, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Este último párrafo está subrayado y está enfatizado ya que en el país se viven claras muestras de discriminación por diferentes motivos. Un ejemplo de esto es en marzo del 2023, en la ciudad de Lerdo, Durango, un profesor de la secundaria Ignacio Comonfort fue despedido por su orientación sexual. Las y los alumnos argumentaron que le fabricaron pruebas de supuesto acoso y de supuesto ataque a los alumnos. Las y los chicos refutaron estos dichos y protestaron afuera de la escuela indicando que el director había despedido a su profesor únicamente por ser gay. Esta es una muestra de los diferentes casos de discriminación por orientación sexual que se viven en los ámbitos laborales y profesionales en México. Afortunadamente en este caso el profesor regresó a su puesto de trabajo y el director fue despedido. Pero no deja de llamar la atención la frecuencia con que estos actos y estos hechos se repiten dentro de nuestro país. Continuamos con el artículo 121, fracción quinta, los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa, con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras, generando armonía entre las entidades federativas, garantías de equilibrio entre las partes, libre movilidad laboral, siendo pertinente para la acción efectiva del ejercicio profesional. Les voy a platicar acerca de los artículos 2606 al 2610 del Código Civil Federal, que habla acerca de la prestación de servicios profesionales. El artículo 2606 establece que tanto el prestador como el receptor de todos los servicios profesionales pueden acordar libremente la remuneración que se considerará adecuada por los servicios que se van a recibir. Además, dice que si el prestador de servicios es sindicalizado, se tienen que respetar las condiciones del contrato colectivo, pues es muy probable que tengan condiciones o tarifas especiales que se deben respetar. El artículo 2607 establece las pautas para el pago de los servicios profesionales en caso de que no se firmara un convenio específico en el que los acordaran. Los factores que considera son las costumbres del lugar, la importancia de los servicios presentados o del asunto tratado, las capacidades financieras del cliente para determinar un pago justo y razonable y la reputación profesional que tenga el prestador de servicios. En caso de que existiera un arancel para regularizar estos servicios prestados, este arancel va a servir de guía para calcular el monto de los honorarios.
Ahora bien, el artículo 2608 es referente a la prestación ilegal de servicios profesionales, es decir, aquellos individuos que practiquen una profesión que requiera un título sin tenerlo estarán violando la ley y enfrentarán las consecuencias legales que correspondan. Y, aunque hayan prestado los servicios profesionales, no tendrán derecho a recibir ningún pago. El artículo 2609 establece que en la prestación de servicios profesionales se puede incurrir en gastos. Si no existiera un acuerdo de reembolso de estos, los anticipos realizados por el profesional serán pagados en los términos que estipula el artículo 2610 y además deberán ser pagados con el interés legal correspondiente desde el día en el que fueron realizados. El artículo 2610 señala que el pago de los honorarios y gastos se debe de realizar en el lugar de residencia del profesional que ha prestado los servicios y este se puede efectuar de manera inmediata después de cada servicio prestado o al término de todos los servicios dependiendo de lo acordado. El ejemplo es que yo voy a llevar a cabo una consultoría para hacer un análisis de la estructura organizacional de una empresa y voy a cobrar un determinado monto a la empresa que me está contratando, pero yo sé que esta empresa no tiene mucho dinero, entonces yo le voy a cobrar muy poquito dinero porque es más bien como un servicio social y la empresa pues, le urge que yo haga este trabajo y entonces en este caso no formo parte de ningún sindicato y entonces no hay necesidad de que me paguen ningún monto ni ninguna cuota por ese servicio. Y yo sí tengo un título profesional, entonces no estoy incurriendo en ninguna pena, entonces no me van a meter a la cárcel por eso y tampoco voy a tener que pagar ninguna multa porque no estoy incurriendo en ninguna falta. Y esta empresa sí está lejos y entonces sí voy a incurrir en algunos viáticos y en viajes y esto sí se lo voy a cobrar a la empresa a la que le estoy prestando los servicios y voy a cobrarle las casetas y le voy a cobrar la gasolina y las comidas por las que voy a pagar para poder ir a verlos, hacer estos análisis y quedé con esta empresa que lo voy a cobrar inmediatamente después de cada uno de los viajes que haga. Entonces voy a ir a verlos cada semana, entonces voy a verlos los lunes y los miércoles, entonces voy a meter estos gastos los martes y los jueves y ellos me los van a estar pagando los miércoles y los viernes. Y el pago me lo van a hacer en la moneda nacional porque estamos en México. ¿Vale? Código Civil Federal, artículos 2611 al 2615. Artículo 2611. Si múltiples individuos asumieran la responsabilidad de un negocio, todos ellos serían solidariamente responsables de los pagos correspondientes a los honorarios del profesor y a los adelantos que éste haya realizado. Artículo 2612. Si varios profesores de una misma disciplina colaboran en un negocio o proyecto, tendrán derecho a cobrar por los servicios que cada uno haya prestado de manera individual. Artículo 2613. Los profesores tienen el derecho de demandar el pago de su salario, sin importar la rentabilidad del negocio o proyecto asignado, a menos que se acuerde lo contrario. Artículo 2614. Cuando un profesor no pueda seguir ejerciendo su labor, deberá informar oportunamente a las personas involucradas y será responsable de compensar los daños y perjuicios que se presenten si no cumple con este aviso a tiempo. También se aplicará lo establecido en el artículo 1589 en el caso de los abogados. Artículo 2615. El individuo que brinde servicios profesionales será responsable ante las personas a las que presta servicio en caso de negligencia, falta de habilidad o mala intención, y sin que esto excluya las sanciones que correspondan en caso de cometer un delito. Con respecto al ejemplo que yo puedo dar, profesionalmente laboro en una empresa de facturación electrónica. Existen periodos en los cuales las ventas, aumentan y en otras las cuales, disminuyen. Pero siempre los trabajadores reciben en tiempo y forma el pago de sus honorarios por los servicios que han prestado. A su vez,
nosotros manejamos información importante, es decir, información detallada de los clientes. Por ética profesional, nosotros no podemos laborar en alguna otra empresa que se dedique al mismo ramo, ya que, bueno, se podría prestar a malas interpretaciones o simplemente migrar a otra empresa, hacerlo con dolo y llevarse una cartera de clientes, las cuales, bueno, pues simplemente no se debe de realizar. Dentro de la Ley Reglamentaria Constitucional de la Ciudad de México, resaltando el artículo 5, cita que ninguna persona se le podrá impedir que ejerza libremente su profesión. Se prohibirá únicamente por determinación judicial o resolución gubernativa. En el artículo 5 también se encuentran otras líneas delimitantes. En un apartado nos hace mención que cada entidad federativa tiene la facultad para determinar qué profesiones requieren título para su ejercicio, así como las condiciones que imputan para obtenerlo. Otro punto es que a nadie se le podrá obligar a ejercer su trabajo profesional sin retribución alguna, salvo cuando se le haya dictado como pena por la autoridad judicial. Y por último, no se aceptarán convenios en donde el profesionista firme su renuncia temporal o parcialmente. Son uno de los puntos importantes de los que nos habla el artículo 5, el cual profesionalmente atañe a nuestro desempeño laboral de la vida cotidiana. Artículo 5. ¿Cómo poder ejemplificar este artículo de una forma clara, precisa? Bueno, puede ser complejo y puede ser sencillo. Solo basta mirar alrededor de nosotros, observar cada individuo, cada profesionista. Ese es el ejemplo. Profesionista, llamémosle arquitecto, ingeniero, abogado, contador, administrador, veterinario, médico, etc. Dentro de estas 4 fases, explicaremos cada una. Como primer punto, el artículo 5 nos menciona que la persona, cualquier individuo, debe tener la libertad de trabajo. ¿Qué es eso? Sencillamente, tener la libertad de poder ejercer dicho trabajo. Para eso, previamente hubo un estudio de este individuo para poder obtener un título. Este título es reconocido por cada ciudad, delegación, municipio. Ellos determinan qué profesiones pueden ejercer de manera libre. ¿Sí? En cuanto a la tercera etapa, encontramos la justa retribución por el trabajo. Nos quiere decir básicamente que cada individuo, cada profesionista debe de tener una retribución justa y equitativa. Por último, en la fase cuarta está el derecho de ejercer alguna profesión. Nos menciona que nadie tiene la capacidad de prohibir elegir dicha profesión. Si yo quise ser abogado, tengo la libertad y la facultad de elección. El contrato de prestación de servicios profesionales. En este caso tomamos como ejemplo un contrato de prestación de servicios profesionales de mi carrera. Yo soy ingeniera civil. Antes que nada quisiera dejar en claro qué entendemos por contrato de prestación de servicios profesionales. Bueno, entendemos como contrato de prestación de servicios profesionales a un convenio o un acuerdo de voluntades, el cual se celebra entre 2 personas, que es el prestador de servicios profesionales, que en este caso lo llamamos profesional, y el cliente. En este convenio profesional se obliga a prestar un servicio profesional a cambio de una retribución, es decir, honorarios. Una vez explicado el concepto de contrato de prestación de servicios, pasaremos a ver el ejemplo que había mencionado anteriormente. En la siguiente presentación tenemos las 2 primeras hojas del ejemplo del contrato. En la primera hoja, como podemos ver, tenemos datos generales del contratista, de la contratante y del profesional. Es decir, nombres, que en este caso como es una empresa
pues su RFC, el representante legal que lo representa. En la segunda hoja tenemos las cláusulas del siguiente contrato. Primero, tenemos como objeto del contrato, el prestador le otorgará sus servicios profesionales a la contratante en la calidad de representante técnico de empresas constructoras, figura que está señalada en la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, la cual es otorgada por los colegios profesionistas avalados por la autoridad respectiva al cumplir con los requisitos previstos en su reglamento de RTS, la cual avala su conocimiento más no su conducta bajo las siguientes especificaciones. El prestador se obliga ante la contratante los siguientes servicios. Realizar con el apoyo total de la contratante las visitas de carácter técnico de cuando al menos al inicio y 2 visitas durante el proceso y en la terminación de la obra, manifestando en bitácora o de manera escrita sus observaciones técnicas. Tener acceso a la bitácora de la obra en ejecución con la autoridad que corresponda para anotar las observaciones pertinentes y que redunden en el proceso constructivo como en el avance de la misma. También podrá revisar para su conocimiento el proyecto de la obra, así como los permisos que correspondan según sea el proyecto, siempre y cuando la contratante se los proporcione. Y finalmente, podrá deslindarse de cualquier responsabilidad técnica de dicha obra contratada por inobservancia de la contratante. En resumen, en este caso una empresa está contratando a un ingeniero civil para que dé servicios como representante técnico de empresas constructoras en diversas obras que la contratante, es decir, la empresa, tenga a su cargo. Ahora, el lugar de los servicios. Los servicios se efectuarán en los lugares donde la contratante ejecute obras objeto del contrato de obra pública. Los honorarios. Para garantizar los viáticos del RTC hacia las obras o trabajos que realice el contratista, este deberá agregar al RTC un cheque certificado o de caja a nombre del mismo. Es decir, aquí no podemos tener honorarios físicos porque van a ir en relación de las obras que se ejecuten, pero por cada obra la empresa contratante le va a dar un cheque al profesionista. Cuarta cláusula, forma de pago. Las partes convienen en que se paguen de la siguiente manera. Como primer pago se acordarán parcialidades entre ambas partes según se vayan contratando las obras. Es decir, es el mismo caso que los honorarios. El pago va a ser de acuerdo a las obras contratadas. Bueno, seguimos con la siguiente cláusula, que es la vigencia del contrato. La vigencia del contrato es a partir de la fecha en que se firme hasta el 31 de diciembre del año en curso. Ahora, así como el profesionista tiene obligaciones, también en la cláusula sexta de este contrato nos explican las responsabilidades de la empresa contratista, las cuales son las siguientes. El contratante se obliga a darle seguimiento de ejecución en tiempo y cuidando que los materiales cumplan con las normas de calidad que la dependencia o entidad tiene en vigor, así también que las partes de la obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y parciales para los trabajos a realizar sean controladas durante la vigencia de este contrato. Igual se le obliga al contratante a no ceder a terceros, personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de los contratos que suscriba para la ejecución de obras. El contratante se obliga a dar aviso al prestador de todas las obras que contrate desde el inicio y brindar facilidades necesarias para que el prestador realice su trabajo técnico en cada una de las obras que contrate. Bueno, a continuación mi compañera Sofía continuará explicando el presente contrato. Continuaré con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales. Nuestro contrato no contaba con una cláusula de confidencialidad, por lo que procederé a hablar sobre el siguiente punto, la interrupción, el cual se comenta en la octava cláusula, en la que dice que si el contratante no cumple con sus obligaciones, tales como no proporcionar la información técnica solicitada por el prestador para su buen desempeño, no cumple con el pago de honorarios por obra o no proporciona todas las facilidades físicas para que el RTS pueda realizar sus visitas a las obras, el prestador podrá dar por finiquitado cualquier responsabilidad legal. El siguiente punto es la terminación, mencionado en la cuarta cláusula nombrada forma de pagos, en la que se indica que el prestador tendrá la capacidad de rescindir del presente contrato si la contratante incumpliera en alguno de los puntos pactados anteriormente, logrando con esto la cancelación durante el año en curso del contrato. El siguiente punto es la solución de conflictos, mencionada en la 10ª cláusula, nombrada procedimiento de solución de controversias futuras y previsibles,
en la que dice que en caso de que surjan discrepancias estrictamente sobre problemas específicos de carácter civil, técnico o administrativo, ambas partes lo resolverán de forma conjunta y darán aviso a las autoridades. Y por último, tenemos el punto de ley y foro aplicables, mencionado en la última y octava cláusula del contrato, nombrada jurisdicción, en la que se indica que en caso de que sea necesaria una intervención, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias.